Dadas las funciones f definidas de R2 en R3, que tiene la siguiente expresión, y g definida de R3 en R, que tiene esta expresión, nos piden que calculemos la diferencial de g compuesto de f en menos 1, 2. Bueno, lo primero, f es una función de R2 en R3, luego tenemos tres funciones coordenadas, f sub 1, que sería esta, f sub 2, que es x al cuadrado, y f sub 3, que es x más x y cuadrado. Por otra parte, g es una función real y por lo tanto tiene una única función coordenada. Observemos que en g compuesto de f, que es la aplicación composición que queremos calcular la diferencial en un punto, primero actúa la f que va de R2 en R3, y después actúa la g, que va de R3 en R. Luego la composición g compuesto de f iría de R2 en R. Y para determinar esta diferencial, una posibilidad sería calcular esta composición. A partir de la expresión de la composición, calcular la matriz jacobiana y a partir de ahí la diferencial. Sin embargo, nosotros aquí lo haremos utilizando la regla de la cadena. Bueno, tenemos que g compuesto de f, como hemos dicho, estaría definido de dominio R2 y codominio R. Y por lo tanto, como está definida de R2 en R, tenemos que la diferencial de g compuesto de f en menos 1, 2, bueno, decir que esta función va a ser diferenciable porque es una composición de dos funciones diferenciables y son diferenciables porque todas las funciones coordenadas son polinomios, como sabemos son funciones diferenciables, pues esa composición que es una función diferenciable, pues estará definida de que Rn es subconjunto R2 de R2. ¿De qué Rn es subconjunto R? Pues de R. Y como sabemos sería una aplicación lineal y por lo tanto como va de R2 en R actuaría sobre un HK. ¿Cuál será la imagen? Pues eso es lo que queremos determinar, eso es lo que queremos calcular para tener totalmente determinada esta diferencial. Bueno, pues manos a la obra y como he dicho vamos a utilizar la expresión matricial de la regla de la cadena, que lo que dice es que la matriz jacobiana de g compuesto de f en menos 1, 2 es igual a, primero se hace la matriz jacobiana de la función de fuera evaluada en f de menos 1, 2 multiplicado por la derivada de lo de dentro, la jacobiana de lo de dentro, la jacobiana de f en menos 1, 2. La jacobiana de f en menos 1, 2. Y esto nos va a quedar la jacobiana de g en f de menos 1, 2. ¿Cuánto es f de menos 1, 2? Pues para calcular f de menos 1, 2, cogemos la expresión f y ponemos, donde pone x ponemos menos 1, donde pone y ponemos 2. Nos quedaría expresión de f, pues menos 1 más 2 por i, menos 1 al cuadrado, y finalmente menos 1 más menos 1, que es la x por i al cuadrado, 2 al cuadrado. Y esto nos quedaría menos 1 más 2 por 2, o sea, 3, menos 1 al cuadrado, que es 1, y finalmente 2 al cuadrado por menos 1, que es menos 4, menos 1, menos 5. Luego esto será la matriz jacobiana de g en 3, 1, menos 5 por la matriz jacobiana de f en menos 1, 2. Y ahora vamos a calcular tanto esta matriz jacobiana como esta matriz jacobiana.
Borramos. La matriz jacobiana de G en 3, 1, menos 5, como sabemos, es la matriz respecto de las bases canónicas de la diferencial de G en 3, 1, menos 5. Y esta matriz es una matriz cuyas columnas son las derivadas evaluadas en 3, 1, menos 5. La primera columna derivamos respecto de la primera variable todas las funciones coordenadas de G, aquí respecto de X. La segunda columna todas las funciones coordenadas respecto de la Y, y en la tercera columna todas las funciones coordenadas respecto de la Z. Observemos que G, al ser una función real, solo tiene una función coordenada. Luego, aquí en la primera columna pondríamos la derivada de G respecto de X en 3, 1, menos 5. La segunda columna la derivada de G respecto de Y en 3, 1, menos 5. Y finalmente la tercera columna la derivada parcial de G respecto de Z en 3, 1, menos 5. Si calculamos la derivada parcial de G respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, respecto de X, ya sabemos, tanto la Y como la Z constante, derivamos solo respecto de X, sería derivada de X al cuadrado, que es 2X. Ahora, menos 2YZ, que es constante, por la derivada de X respecto de X, que es 1. Luego nos quedaría esto de aquí. Si derivamos respecto de Y, X al cuadrado es una constante, estamos en la expresión de G. X al cuadrado es una constante, derivada respecto de Y es 0, menos 2XZ por la derivada de Y, que es 1, menos 2XZ. Finalmente, la derivada parcial de G respecto a Z, todo que no sea Z es constante, X al cuadrado derivada es 0, menos 2XY por la derivada de Z respecto a Z, que es 1. Luego estas serían las derivadas parciales que aparecen ahí, y ahora las sustituimos en 3, 1, menos 5. Sustituimos en 3, 1, menos 5, nos quedaría derivada parcial de G respecto de X en 3, 1, menos 5. Es esta expresión la que utilizamos, 2 por 3 menos 2 por Y, que es 1, por Z, que es menos 5. Nos quedaría 6 más 10, que es 16. Si hacemos ahora la derivada parcial respecto de Y, en 3, 1, menos 5, esto nos quedaría. Sustituimos aquí, menos 2XZ, luego sería menos 2 por X, que es 3, por Z, que es menos 5, menos por menos, más 2 por 5, 10, por 3, 30. Finalmente, la derivada parcial respecto de Z en 3, 1, menos 5, ahora utilizamos la expresión de esta derivada parcial, menos 2XY, nos quedaría menos 2 por 3 por 1, que es menos 6. Luego ya tenemos la matriz jacobiana de G en 3, 1, menos 5, que eso nos ha quedado igual a 16, 30, menos 6. Es una matriz que tiene una fila y 3 columnas. Y vamos ahora con la F. Borro todo esto que hemos puesto aquí. De la G. Y como vamos a ir un poco faltos de espacio, voy a borrar un poquito más. Voy a borrar este esquema que hemos puesto aquí.
borro esta raya de aquí, borro esta de aquí. Y como he dicho, vamos a calcular la matriz jacobiana de f en -1, 2. Igual que antes, pues esta matriz jacobiana es por columnas. En la primera columna derivamos las funciones coordenadas de f respecto de la primera variable x. Como tiene tres funciones coordenadas, f1, f2, f3, derivada de f1 respecto de x, derivada de f2 respecto de x y derivada de f3 respecto de x. Todo ello evaluado en -1, 2. Y ahora derivamos en la segunda columna respecto de la segunda variable todas las funciones coordenadas. Derivada de f1 respecto de y, derivada de f2 respecto de y, derivada de f3 respecto de y, todo evaluado en -1, 2. Y esto nos va a quedar una matriz. Ya ponemos los elementos que vamos a calcular. Derivada de f1 respecto de x. Cogemos la expresión de f1, que es x más 2y, todo lo que no sea x es constante, luego la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2y respecto de x, que es una constante, es 0. Si sustituimos esto en -1, 2, la x la sustituiremos por 1, -1, la y por 2, pero aquí no aparece nada donde sustituir, luego el resultado es ese valor constante, es 1. ¿Qué pondremos aquí? 1. Ahora, la derivada de f2 respecto de x, pues sería te pasa f2, x al cuadrado derivada de 2x, y esto lo sustituimos en... sería en el -1, 2, la x por -1, la y por 2, solo aparece la x, 2 por x, que es -1, menos 2. Finalmente, la derivada parcial de f3 respecto de x te quedaría, es esta expresión que tenemos aquí, x más x y cuadrado, la derivada de x, que es 1, más la derivada de x y cuadrado, te queda la y cuadrada una constante por la derivada de x, que es respecto de x1. Sustituyes esto en -1, 2, esto te quedaría igual a 1 más y, que es 2 al cuadrado, o sea 5. Y ahora vamos a por la segunda columna. Borro esto de aquí. Tendremos derivada de f1 respecto de y, f1 respecto de y, x más 2y, la x es una constante, derivada 0 más 2y, derivada respecto de y 2. Si sustituimos en -1, 2, al ser esto constante te va a seguir dando 2. Derivada de f2 respecto de y, como no aparece la y en f2, como vemos ahí arriba, la derivada es 0. Constante, al sustituir en -1, 2 da 0. Y finalmente la derivada de f3 respecto de y. Sería x más x y cuadrado, la derivada de x, que es 0, más x y cuadrado, x constante, la derivada de y cuadrado, 2y. O sea, 2xy. Sustituimos esto en -1, 2. Esto es x, esto sí. Nos quedaría 2 por x, que es -1, por y, que es 2. O sea, -4. Luego ya tenemos calculada esa matriz jacobiana también. Y nos quedaría pues eso. 1, 2, menos 2, 0 y 5, menos 4. Ya simplemente para obtener la matriz jacobiana de G compuesto de F menos 1, 2, tenemos que multiplicar esas dos matrices. Borro esto.
y vamos a hacer ese producto y a partir de ahí pues ya vamos a tener la diferencial. Simplemente para la diferencial, como tendremos la matriz de la diferencial con respecto a la base canónica, multiplicaremos por HK. Pues esto nos quedaría, esto es una matriz 1 por 3, tiene una fila 3 columnas, esta es una matriz 3 por 2, luego se pueden multiplicar y el resultado nos va a dar una 1 por 2. Es una fila y 2 columnas. Vamos a poner un poco más para abajo y esto sería. Toda esta fila multiplicada por la primera columna, 16 por 1 más 30 por menos 2, 16 por 1 más 30 por menos 2, más menos 6 por 5, que queda menos 30. Esto sería igual a menos 30 menos 60 menos 90 más 16 menos 74. Y ahora, este otro elemento, primera fila por segunda columna, 16 por 2 sería 32 más 30 por 0, que es 0, más menos 6 por menos 4, que es más 24. Esto nos queda igual a 56. Por lo tanto, esta es la matriz jacobiana de G compuesto de F en menos 1, 2, o sea, la matriz de esa aplicación lineal, que es la diferencial de G compuesto de F en menos 1, 2, y entonces, si queremos calcular la expresión de esa aplicación lineal, que la vamos a colocar aquí, pues haríamos menos 74, 56, y esto lo multiplicaremos por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de HK respecto a la base canónica, o sea, HK. Y esto nos queda menos 74 por H más 56 por K. Es una matriz menos 74 por H más 56 por K. Es una matriz 1 por 1. Por lo tanto, la imagen de la diferencial sería pues eso, menos 74H más 56K. Y esta sería la diferencial de la aplicación G compuesto de F en menos 1, 2. Es una aplicación lineal definida de R2 en R, tal que un HK le hacemos corresponder menos 74H más 56